El tema de hoy se llama preocuparnos unos por otros. Serio problema hay cuando una iglesia, sus miembros, no andan al tanto los unos de los otros. Es algo que Dios demanda. Cuando esto falta en la iglesia, la preocupación los unos por los otros, viene el desánimo, viene la falta de interés por la obra de Dios, pues el hermano desanimado nota que los demás no se interesan en él. Preocuparnos unos por otros. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, es decir, en la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los seres humanos nos llenamos de ansiedad, nos preocupamos por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra salud, cuanto más nuestra salud, ¿no? Por nuestras pertenencias, por todo lo que anhelamos, por nuestra comodidad hay preocupación. Pero sobre todas esas cosas el Señor dejó un claro ejemplo de que nuestro mayor afán debería ser el hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tristemente los mundanos, cada uno mantiene afanado de su propia vida y no le interesa nada de los demás, no le importa nada de los demás. Pero es mucho más trágico cuando dentro del pueblo de Cristo, una comunidad de cristianos, una congregación, ninguno se preocupe los unos por los otros, todos anden por su lado y se limiten simplemente a asistir un domingo y ya. Dios nos manda a que nos preocupemos los unos por los otros. Preocuparse unos por otros. Primera de Juan, capítulo 3, del 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón, ¿cómo? Se pregunta el apóstol Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y noten que puede morar en su vida mucha palabra, mucha Biblia. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo mora el amor? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es esencial para el cristiano. Este mandamiento es uno de los más descuidados en las congregaciones. Casi no nos preocupamos por nuestros hermanos. Andamos preocupados es por nosotros mismos, por nuestros afanes. Y a veces no somos capaces de poner nuestros privilegios a un lado y darle lugar a ayudar a los demás. Nos preocupamos por nosotros mismos, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestro trabajo, por la pareja, la salud, la comodidad, por el programa de televisión, por Facebook, por la política, por la pensión, por muchas cosas. Pero por nuestros hermanos poco nos preocupamos. Y muchos dicen, yo sí me preocupo
Y por eso oro a Dios por el hermano o hermana que está en calamidad. Yo he orado por él. Pero, mis hermanos, orar es amar solo de palabra y de lengua. Si no hay una acción, tenemos que pasar de las palabras a las acciones, amar de hecho y en verdad. Y esto es esencial. Esto es esencial porque yo les pregunto, de tantas iglesias, tantas denominaciones, todas y cada una reclamándose la verdadera iglesia, porque nunca ustedes van a preguntarle a una denominación, ustedes son la iglesia verdadera, y ellos le van a decir, no, nosotros somos una iglesia falsa. Nosotros no somos la iglesia verdadera, no. Todas te van a decir que son la iglesia verdadera. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia? Saben, siempre que nos preguntan eso o hablamos del asunto, la respuesta se dirige hacia la doctrina. Siempre es la doctrina. No, es que nosotros tomamos la cena el primer día de la semana, mientras que en otras no lo hacen. Y ofrendamos el primer día de la semana. Y además, no diezmamos. Además, no creemos en el don de lenguas, lo enseñamos perfecto, y todos estos asuntos doctrinales, ¿no? Pero verdaderamente lo que nos hace manifestar como hijos de Dios es que nuestro amor se dé a conocer en el mundo. Y nos mandan que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para el Señor no es suficiente orar por el necesitado o por el afligido. Dios quiere más de nosotros. Dios exige más de nosotros. Que tengamos cuidado los unos de los otros. Si nos preocupamos solo de pensamiento, ¿cómo cumplimos lo de tener cuidado por nuestro hermano y especialmente interesarnos por nuestro hermano? A muchos no les interesan los hermanos, no les preocupan, y me excuso porque me sucede a mí que soy muy malo para memorizar nombres. A mí me presentan un hermano, se me presenta con el nombre y al otro día no sé cómo se llama el hermano, pero siempre lo tengo en mente, siempre tengo, pero hermanos que llevan años en una congregación y no se saben los nombres de todos los miembros de la iglesia. Se les hacen extrañas ciertas personas y llevan años dentro de la congregación. Esto demuestra una falta de preocupación por los hermanos. No sabemos si hay alguno, si está pasando hambre o está saciado, no nos importa, si a veces tiene problemas en su hogar, problemas con su trabajo, problemas de aflicción, la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Y asistimos a la iglesia por nosotros mismos, preocupados por nosotros mismos, sin aplicar la lección de preocuparnos por los demás. Amar, el verdadero amor de Dios, es poner nuestra vida por los hermanos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos amó Dios? Sonó una voz del cielo como un trueno que dijo te amo. ¿O qué sucedió? Ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verdadero amor es dar. Para lograr esto debemos aprender a amar a nuestro prójimo y ayudarlo en lo que esté a nuestro alcance. Por supuesto que siempre es en lo que esté a nuestro alcance. No podemos dar más de lo que no tenemos. Es en todo lo que esté a nuestro alcance. Eso debemos hacer por nuestros hermanos, pero a veces nos cuesta bastante.
Dice Gálatas capítulo 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y observen esa palabra, mayormente a la familia de la fe. Mayormente es prioridad, más importancia a la familia de la fe. El problema es que ese mandamiento de poner nuestras vidas por el hermano exige de nosotros muchas cosas, a veces gastos materiales y sobre todo tiempo, esfuerzo, dedicación. Y esa es la parte que a muchos les cuesta dar. Pero hacerlo es lo que verdaderamente le va a agradar a Dios. Dios en el juicio no solo distinguirá como discípulos suyos a aquellos que fueron diligentes en asistir a la iglesia, sino en aquellos que demostraron su amor para con los hermanos, ¿no? Juan capítulo 13, verso 35, y resaltamos esta palabra clave, en este punto esencial, es un señalamiento. Conocerán todos, absolutamente todos, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es importante porque esto es lo que hace que el mundo nos conozca, que nos amamos. ¿Por qué te conoce el mundo? ¿Por qué te conocen alrededor tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Es que a toda hora pelea sobre la Biblia. Pero es que lo conocemos, porque es el pendenciero de Biblia. Si decimos algo nos redarguye, nos corrige, nos exhorta. A fulano, a Perencejo, a esos dos hermanos lo conocemos porque a toda hora quieren discutir y pelear acerca de la Biblia. Y saben, eso es un mal que está merodeando en gran parte de la cristiandad hoy día por redes sociales. Los expositores y hermanos en Cristo se conocen es por debatir y pelear acerca de la Biblia y no por esto, que es lo que el Señor dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, todo lo que Dios dice que los que practican esas cosas no van a ir al cielo, muchos cristianos las están practicando. Y lo que verdaderamente delinea, resalta al cristiano o debiera resaltarlo es lo que menos hacemos. Dice Mateo capítulo 25, verso 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los cabritos que se diferencian de las ovejas: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, ahí viene la razón, ahí viene la causa. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Bueno, este texto merece una exposición breve y una aclaración. Hay una idea por ahí de algunos de que todos nosotros tenemos que salir a las calles a buscar indigentes o ir a las cárceles a llevar un programa de evangelismo. Porque la Biblia dice: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber. Y finalmente dice: y en la cárcel. Y escucho expositores decir: aquí la iglesia tiene un programa de evangelización en la cárcel, y entonces si dicen: no, qué terrible, nos vamos a condenar. Mateo 25, 43 dice que hay que ir a las cárceles. Eso es un error de interpretación del texto. Aquí, los que están en la cárcel no son el violador, el asesino,
aquel que le quitó la vida al otro, el malvado, sino las ovejas. Porque separó cabritos de ovejas. Y en el contexto le llama uno de mis hermanos más pequeños, refiriéndose a quiénes, a sus discípulos. Estos que están en la cárcel estaban en la cárcel por causa de la palabra de Cristo, por dar testimonio de Jesús, y como era ilícito ser cristiano, pues fueron a la cárcel, y entonces Jesús amonesta a sus discípulos ovejas a que seamos cuidadosos de ellos. Concuerda con Gálatas 6:10 que dice mayormente la familia de la fe, porque hay expositores, prédicas, enseñanzas que hacen redarguir la conciencia de muchas iglesias que porque no tienen un programa de evangelización en las cárceles, y no es cierto. Este texto, cuando habla de los que estuvieron en la cárcel, se refiere exclusivamente a cristianos. Léanse todo el contexto. Habla de cabritos. ¿Y qué es una oveja? ¿Qué es una oveja? Un cristiano, ¿no? Tuve hambre y no me disteis de comer. Ahora, Jesús se refleja en ellos. Cuando no se les da de comer a ellos, no le dimos a Jesús, dice el texto, ¿cierto? Él no dice, tuvieron hambre mis ovejas y no les diste, no, sino tuve, Él se apropia, Él se ve en ellos. Y pues yo no creo que un asesino, ladrón, violador, Jesús diga, Él se está reflejando en mí, no. Está hablando es de quién, de cristianos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Por eso dice, tuve hambre. ¿En quién tuvo hambre Jesús? En sus discípulos más pequeños. En sus ovejas tuvo hambre. En sus ovejas tiene sed. En sus ovejas es forastero. En los cristianos estuvo enfermo, estuvo en la cárcel y no me visitasteis. Cristo mora en ellos. Así que esto es porque a algunos les gusta por ahí generar ciertas doctrinas y hacer sentir mal a los hermanos, que porque no tienen programas evangelísticos en las cárceles o no hacen obras sociales con personas de la calle, a los cuales por supuesto lo que hay que hacer es predicarles el evangelio, pero este pasaje interpretado correctamente no alude a esa cuestión, porque tendríamos que decir entonces que ellos son ovejas y que Cristo se refleja en ellos, lo cual es absurdo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, ¿quiénes? Sus discípulos, tampoco a mí lo hicisteis. No dice que ese uno más pequeño sea el violador, el asesino, el que no está arrepentido, sino uno de sus discípulos más pequeños, o sea, los más serviciales, y por eso van a la cárcel, ¿no? Tampoco a mí. Jesús hablaba de sus discípulos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y sin embargo, pese a toda esta interpretación, el texto sí nos muestra algo. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos. Cuando descuidamos la necesidad de un hermano en Cristo, estamos descuidando a Cristo. Ahí sí nos llega a nosotros el mensaje. Cuando descuidamos a un hermano en la fe y somos negligentes ante él, estamos descuidando nada más y nada menos que al mismísimo Señor Jesucristo. Y en el juicio, porque el texto habla del juicio, castigo eterno, vida eterna, en el juicio el Señor nos va a reprochar todas estas malas actitudes. Y de ello también prende la salvación. No creas que te puedes presentar en el juicio ante el Señor diciendo, me arrepentí, fui bautizado y ya.
y que eso fue suficiente. Esto es esencial para la salvación. Se trata de ir al castigo eterno o a la vida eterna, y de ello depende de nuestra preocupación por los hermanos, por los miembros de la iglesia, sea cual sea, el maduro, el inmaduro, el fuerte, el débil. Todos debemos preocuparnos los unos por los otros. Pero bueno, no nos vamos a quedar solo en la exhortación. Pasemos a dar soluciones. ¿Cómo aprender a preocuparme por mis hermanos en Cristo? ¿Cómo hacerle? Hay muchas maneras de ayudar, pero lo más importante, lo que describe la Biblia. Primer paso para que tú desarrolles ese amor, esa preocupación por los hermanos, ese interés por ellos. Primer paso, constante en la iglesia. Tú no vas a preocuparte por alguien con quien ni hablas, ni saludas, ni lo ves. Si tú no vas a la iglesia, pues no conoces a los hermanos y mucho menos te vas a preocupar por ellos. La constancia en la iglesia es fundamental. Filipenses 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un creyente que no es constante, que no asiste a los estudios bíblicos, que no participa, que no saluda, que no habla con los hermanos y que falta recurrentemente los domingos, difícilmente podrá establecer una buena relación amistosa con los hermanos y por ende poco se va a preocupar por ellos. En las iglesias suele suceder, siempre hay esos hermanos que llegan tarde y se van temprano, no saludan a absolutamente nadie. No pueden entonces poner en práctica la enseñanza del preocuparse los unos por los otros. Segundo paso, aprende a apreciar a los hermanos. Que ese término hermanos no se quede ahí como un título, como un formalismo. Que sintamos que verdaderamente somos hermanos en la fe. Y piensa lo siguiente: es muy probable que de tus seres queridos, de tus familiares, muchos se pierdan, algunos se pierdan, porque no obedecieron el Evangelio, porque no se acercaron a Cristo para obtener redención por sus pecados, y todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es probable que mi papá, mi mamá se pierda, es una posibilidad. Que mis hijos, mi hijo, mi hija se pierda. Y si llegásemos a ser salvos, lo cual debe ser tener la seguridad, debemos tener la seguridad como firme ancla del alma, ¿cierto? Nuestra salvación. Lo más probable es que si entro al cielo, allá no me vea con esos familiares, sino con el hermano Giovanni, allá me voy a ver con él, con Julián, la hermana Ángela, con Mary. Y tenemos que aprender en este mundo a apreciar a la verdadera familia que perdura por la eternidad. La familia de la fe. Esa familia perdura. Esa familia permanece para siempre y con ellos vamos a morar por toda una eternidad. Aprende a apreciar a los hermanos. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, vean los requisitos. Con humildad. Siempre que saludes a tu hermano, sé humilde. Puedes tener los títulos que tengas, la preparación que tengas, el doctorado que tengas, pero trata con humildad a tus hermanos. ¿Cómo? Estímalo, aprécialo.
Preocúpate por él. Tómalo como un miembro de tu familia. Estima cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. Una regla de oro para la sana convivencia en una congregación. Cuando saludes a tu hermano, él es ¿qué? Trátalo como si fuera superior a ti. No con arrogancia, no con altivez. Indiferentemente de su clase o condición social, trátalo con humildad. Hay que hacer morir la arrogancia. Esto es un serio lío en muchas congregaciones. No importa si ciertos hermanos son complicados, malgeniados, poco amables. Paréntesis, ahora no se justifiquen los malgeniados con esto que estoy diciendo. Ay, sí, me tienen que tener paciencia. No, malgeniado cambia de malgenio, porque es obra de la carne. Pero bueno, volvamos al punto. No importa si hay hermanos complicados, malgeniados, poco amables, son hermanos en Cristo, la sangre de Cristo se derramó por ellos, valen la sangre de Cristo y debo ayudarles en la labor de estar al tanto de su salvación también. Debo ayudarlos a que se superen a sí mismos en todas sus debilidades y carnalidades. Pero eso ¿cómo lo logro? Si los estimo, si los aprecio. ¿Qué mérito tiene ante Dios si solo nos preocupamos por los hermanos con los cuales nos llevamos bien? Ahora, una aclaración merece lugar aquí, y es que nuestra naturaleza humana, no hablo de naturaleza pecaminosa, porque no quiero referirme a esto como asunto de pecado, sino nuestra naturaleza humana siempre tendrá ese rasgo de la afinidad. Y esto todos lo tenemos que entender, aceptar. No todos los miembros de la iglesia van a tener la misma afinidad o vínculo íntimo los unos con los otros, pero que por lo menos nos preocupemos los unos por los otros, porque se pueden llegar a dos extremos. Uno, el de no preocuparse en absoluto, y el otro, de que si tenemos cierta afinidad, entonces haya hermanos o hermanas que quieran ser parte de esa afinidad, pero por más que se esfuerce, no la hay. No la hay. Pero no significa que no te aman, que no te quieren, porque hay muchos que confunden el preocuparse o la relación hermanable con la afinidad. Hay hermanos con los que a uno les cuesta. Yo he saludado a hermanos, hermanas, y a veces nos quedamos parados ahí. Y bueno, ¿y qué le digo? ¿De qué le converso? ¿De qué le hablo? No, pues una hermana en Cristo, ¿qué le voy a hablar de la América de Cali? No me va a responder nada, ¿no? ¿Pero qué tema le busco? Y no, entonces se queda un silencio ahí a veces incómodo y bueno, Dios te bendiga, chao. No hay afinidad, pero es mi hermano en Cristo, debo saludarlo y si necesita de mis consejos debo apoyarlo. En cambio hay otros hermanos con los que hay una afinidad grande, desarrollamos esos vínculos amistosos fuertes y entonces con ellos nos tratamos más, nos vemos más seguido y esto debe tomarse como algo normal. Hay hermanos que, por ejemplo, llega el hermano Jaime, hermano, te voy a poner un ejemplo, el hermano Jaime, no es hermano Germán. Eso cuando habla con Giovanni y con Freddy, eso echan risa. Y no me dejan entrar ahí. No hay de pronto esa afinidad, es un rasgo del ser humano, pero no significa que el hermano es menospreciado. Si se acerca y lo rechazamos, ahí hay menosprecio, pero no se tiene por qué a veces la persona llenar de esos sentimientos de que a mí no me llaman, a mí no me buscan, solo porque no ha desarrollado esa afinidad con ellos. Ese tipo de quejas, de reclamos, también afectan la convivencia
entre los hermanos. Lo que sí nos llama el Señor es a que apreciemos, estimemos, nos preocupemos por esa persona, indiferentemente de su carácter, de su manera de ser, de proceder. Y tercer paso. Antes del tercer paso, Mateo 5, del 45 al 48. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, como nuestro Padre Celestial, bondadoso con todos. Y vean lo que dice, ¿sobre quiénes también? Sobre los injustos, sobre los malos. Cuando una persona es malo, injusto, y le pide a Dios, Señor, estoy enfermo, bendíceme, ayúdame, y se sana, que fue el diablo. He escuchado hermanos ahí predicando que como los dones espirituales cesaron y no hay milagros, pues entonces si alguien recibe una sanidad, pero la recibió en la pentecostal o en la carismática, entonces no lo sanó Dios, lo sanó el diablo, Satanás. En la iglesia está Satanás, lo sanó allá. ¿Qué dice? Hace salir su sol sobre malos. Y otro texto en Santiago dice que toda buena dádiva proviene ¿de quién? Ahora, lo que hay que explicarle al denominacionalista es que si Dios te ha bendecido, le pediste casa, te la dio, le pediste un bien material, te lo dio, le pediste salud, te lo dio. Eso que Dios te da no es aprobación espiritual, no significa que eres salvo, no significa que si te mueres te vas para el cielo, es algo diferente. Pero los bienes materiales, el mundo y su plenitud, las cosas que Dios ha hecho, las ha dispuesto ¿para quién? Para todos, para toda su creación indiscriminadamente, indiferente a si es cristiano o si es católico o musulmán o lo que sea. Dios sí tiene exclusividades en las bendiciones espirituales. Esas son solo para nosotros, sus hijos, para nadie más. Pero en lo material, así que tengamos cuidado cuando evangelicemos y una persona nos diga, ay, pero yo estaba en esta iglesia y yo tenía un dolor, yo tenía un problema aquí del hígado y le oré al Señor y allá oraron por mí y me sané. Ten cuidado con decir, eso fue el diablo. Porque si fue Dios y tú dices que es el diablo, ¿saben qué pecado es ese? Blasfemia. Es blasfemia. Eso fue lo que Jesús echó fuera un demonio y dijeron que lo hizo por Belcebú. Y Jesús dijo, eso es blasfemia. Es delicado. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aquí ya no vale lo de la afinidad. Sí tenemos afinidad, pero debemos saludarnos los unos a los otros. Y reclamaba una vez un hermano, y dice Romanos 16 que con ósculo santo, la Biblia manda a darnos besos. Bueno, ese era el saludo en la cultura grecorromana. El saludo tierno y amistoso en la cultura grecorromana era de beso, ¿no? Nosotros no tenemos esa cultura. Sed pues vosotros perfectos, ahí es maduros, como vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que preocuparnos unos por otros. Y un tercer paso, aprender a incluir a los hermanos en nuestra lista de preocupaciones. Cuando te llega a ti el salario y empiezas a hacer el listado, ¿qué es lo primero? Arriendo, los que pagamos arriendo, primero ahí. ¿Sí o no? Alimentación, servicios, tal viaje, tal salud, esto, aquello. Ahí, no, primero ofrenda. Primero Dios y su justicia. La colecta es primero. ¿Sí o no? Y ahí vienen
las demás cosas, pero en esa lista debe estar también tu hermano que padece necesidad o tu hermano que necesita ayuda espiritual. No siempre las necesidades son económicas, ¿no? A veces el hermano necesita consejos, ayuda, te pidió que le dedicaras un minuto, un tiempo, una visita, saca el lugar. Eso es preocuparse por los hermanos. Filipenses 2:4, noten que no hemos salido de Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vivimos en un mundo donde damos prioridad a muchas cosas, ¿no? Los hijos, nuestros estudios, pero Dios manda que en esa lista de prioridades estén nuestros hermanos en Cristo. Y también vivimos en un mundo sin tiempo, un mundo de ocupaciones y trabajos que absorben nuestra vida y tiempo, y esta es la mejor excusa que presentamos a la hora de poner en práctica el preocuparnos los unos por los otros. Sin embargo, vivimos también en un mundo de tecnología, ¿cierto? Un mundo donde los avances en la ciencia nos facilitan la vida. Una llamada por celular, un mensaje al WhatsApp a un hermano que ha faltado a la congregación, que se ha enfermado, que se ha ausentado, que ha viajado, contribuye bastante al cumplimiento de ese mandamiento. Preocupémonos los unos por los otros. Pero hay otro extremo, y ya con esto voy a terminar. A veces, y es entendible, todos tenemos labores, todos tenemos ocupaciones. Llamamos entonces, nos reunimos como iglesia y decimos, tal hermano tiene una necesidad. Bueno, hermanos que dispongan de tiempo, manifiéstense en la mano y digan, hagámosle una visita o llamemos al hermano que está en esa dificultad, y que sea en nombre de la iglesia. Y que ese hermano que visita se encargue de decir, mira, te saludó Giovanni, te saludó Miriam, te preguntó Julián, que manifieste la preocupación de ¿quiénes? De todos. Porque sucede que no faltan hermanos que llegan y dicen, me visitó Alvin, pero no me visitó Marlene. ¿Y por qué no me visitó también la hermana Betsabe? ¿Por qué no vino? O sea, está esperando que todos los miembros de la iglesia que vayan en combo a visitarlo, ¿no? Y no hay que entender las ocupaciones de los hermanos, pero es importante que la iglesia, como iglesia, a través de uno o dos hermanos, se manifieste en su preocupación. Eso es importante. Primera de Corintios 12, del 20 al 27. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, para que no haya desánimo en el cuerpo, en la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, manifiestan dolor, no son ajenos a sus debilidades y a sus tristezas. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A veces un hermano alcanza un logro, compró su carro. ¿Qué debemos hacer todos? Gloria a Dios. Pero no falta aquellos que los absorbe la envidia. Y como no tiene carro, y este compró carro. No, todos tenemos que gozarnos
con los que se gozan y entristecernos con los que están tristes y acongojados. Vosotros pues sois la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Voy a dejar hasta aquí, continuaremos con la siguiente parte en nuestro próximo domingo. No hemos terminado aún este seriado de lecciones, pero espero que este mensaje, hermanos, nos haya motivado a desarrollar eso tan esencial dentro de una comunidad cristiana o iglesia como nosotros, y es el preocuparnos los unos por los otros.